que me ofrece el extremo OH libre, ¿no? Y después vimos a los virus de DNA de doble cadena, el ejemplo fue lineal, herpes, el ciclo replicativo, y veíamos ahí que es la síntesis, la replicación pues es independiente de primer, ¿no? Únicamente rompe y comienza la síntesis. Veíamos también otros virus de DNA de doble cadena, como los adenovirus, que ahí utilizaban un primer, en este caso era una proteína, y la proteína preterminal era la que ofrecía el primer para iniciar la replicación y todo eso, ¿no? Y también estábamos comparando cuál era el primer evento biosintético que realizaba uno u otro virus con su tipo de genoma, ¿no? Si era un virus de DNA, dependiendo del tamaño, pues con qué evento iniciaba y qué requería ese virus para poder iniciar todos esos eventos, ¿no? Si hablábamos de un virus con un genoma muy pequeño, pues decíamos que pues, su tamaño no le daba para poder sintetizar, para poder codificar para una serie de proteínas polimerasas, y entonces por eso el virus se tenía que ir al núcleo de la célula y utilizar las polimerasas celulares, ¿no? Pero si el genoma ya era bastante grande, entonces el virus puede tener la capacidad, o el genoma tiene para codificar esas proteínas polimerasas, y entonces el virus ya no necesita de las polimerasas celulares, pero forzosamente se tiene que ir al núcleo para tomar una serie de cosas de ahí, y entre esa serie de cosas, ¿qué es lo que tomaba, por ejemplo, el herpes del núcleo de la célula huésped? Así en general. ¿Sí se acuerdan? Tic-tac, tic-tac. De todos esos factores de transcripción, factores de replicación que solo estaban ahí en el núcleo y que pues el virus no los llevaba, ¿no? Solo llevaba algunos factores para poder encender, que se empezaran a transcribir los genes inmediatamente tempranos, ¿no? Que iban a generarse esos mensajeros, a salir, a traducirse y volver a la célula, pero esas cosas que se generaban, esas proteínas, eran proteínas inmediatamente tempranas, y la mayoría eran factores de transcripción que lo que iban a activar eran a los genes beta o a los genes tempranos, ¿no? Y así se iba, ¿no? Que después estos eran los que iban a promover la síntesis de otros genes, que eran los genes tardías, y también las proteínas que iban a formar parte de las cápsides de los virus, bla, 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 y así se iba toda la cadenita de ese virus, ¿no? Y que entonces todos los virus de DNA tienen que sintetizar al menos una proteína que estaba implicada en la transcripción del material genético del virus, ¿no? Como por ejemplo los adenovirus, esa proteína Rep7778, que lo que era cortar la cadena de los, ¿cómo se llaman? De los parvovirus, que hacía ese corte en la cadena para poder sintetizar el otro pedacito de la cadena de DNA, ¿no? Y no tener genomas incompletos cuando ya se fueran a encapsidar o ensamblar la partícula viral completa. ¿Sale? O las estrategias que seguían los poliovirus en general, en el caso del virus de la poliomielitis, de qué es lo que hacía primero, ¿no? Como era un RNA mensajero, era un RNA positivo, y ese RNA positivo estaba totalmente desnudo, y cuando llegaba a la célula huésped era insertado al citoplasma, inmediatamente era captado por los ribosomas que reconocían esos IRES, pero el reconocimiento se daba antes por todos los factores de traducción de la célula huésped, ¿no? Ya se reconocía, se pegaba el ribosoma y comenzaba todo el proceso de traducción de esa poliproteína, ¿no? Y el virus, pues ya llevaba también, cuando se liberó, pues una serie de polimerasas que lo que hacían era procesar esa poliproteína para generar, pues, otras proteínas que después se iban a dar paso a otras proteínas, y así iban a estar produciéndose más y más proteínas hasta llegar a un punto donde ya tenía yo muchas proteínas, y eso iba a ser como el censo o el factor que me indicara, ya tenemos muchas proteínas aquí en el citoplasma o aquí junto a la vesícula que por estas proteínas se generó, y me va a permitir realizar los otros procesos de transcripción y de replicación, ¿no? Se juntaba todo eso, y ahora sí se daba el siguiente paso a la replicación de ese RNA, ¿no? Por la acumulación de
de estas proteínas, ¿no? Y veíamos que entonces eran importantes todos esos extremos repetidos, esos IRES, esas secuencias terminales no codificantes, ¿no? Como las que estaban intermedias, como la secuencia CRE, o como el Cleaver, ya se me fue el nombre, esta forma de trébol, que era importante para iniciar la replicación, ¿no? Y que si la colita de Polías sea reconocida por la proteína que reconoce a la cola de Polías para llevarla a esas secuencias de IRES y poder formar un genoma circular para que los ribosomas estuvieran ahí pegándose, traduciendo, pero después esta unión iba a generar otros cambios conformacionales que iban a quitar esta unión y eso iba a dar paso a que se comenzara la replicación del total del genoma, ¿no? ¿Sí? Así hemos hablado de esas estrategias con esos virus, ¿no? Entonces, si esas estrategias se han ido viendo así de manera general, pues yo les decía yo que las preguntas, o la pregunta podría ser, incluso podría ser solo una pregunta, ¿no? De algún virus inventado, que sigue cierta estrategia, y sobre esa estrategia ir haciendo preguntas, ¿no? Y entonces pues ya me da a entender que sí se comprendió el mecanismo, ¿no? O chance se sacan unos mecanismos acá bien fumados. ¿Sale? Entonces vimos ejemplos de genomas, de virus, de DNA de doble cadena, de cadena sencilla, de DNA que se circulariza para poderse replicar, de DNA que se replica por desplazamiento de cadena, la formación de los concatámeros, de RNAs positivos, pero desnudos, que inmediatamente se traducen porque el genoma sirve como el RNA mensajero, ¿no? Entonces faltaría hablar de alguna de las estrategias que siguen virus de RNA, pero ahora de polaridad negativa, y también virus de RNA de doble cadena y virus que tienen un intermediario de RNA, pero que tienen un intermediario de DNA, ¿no? En este caso sería HIV, ¿no? Entonces, esas estrategias de los virus de doble cadena de RNA los hablaríamos el martes, si el martes sí hay clases, y el martes, y en la siguiente parte hablaríamos de los virus que tienen intermediario de DNA, ¿no? En este caso hablaríamos de cómo se da, cuál es la estrategia que siguen los virus, los retrovirus HIV, ¿no? Cómo se da la retrotranscripción. Y el miércoles les digo, entonces haríamos esta pequeña evaluación, ¿no? De 5 a 7. Y ya la siguiente semana empezamos con lo demás, de patogénesis, viral, infecciones respiratorias, infecciones virales respiratorias, gastrointestinales, de sistema nervioso, de transmisión sexual, cómo se va a dar todo este desarrollo de la infección viral y qué pasa, por ejemplo, en cada una de las etapas del virus, ¿no? Cuando reconoce al receptor, que se enciende, que se desarrolla, por qué se da tal síntoma, qué son los prodromos, hasta dónde llegan los prodromos, y específicamente en cada tipo de infección, qué virus hay en esas infecciones y las particularidades de cada uno de esos virus, ¿no? Que seguramente, sí, no, seguramente esos virus, las estrategias de replicación, de transcripción, de traducción que siguen, pues van a estar muy relacionadas a esas estrategias que hemos visto de manera general, ¿no? Entonces ya no se detendría uno en esos detallitos moleculares de la estrategia, sino más bien en el curso natural de la enfermedad, ¿no? ¿Sale? Y entonces vamos a checar a estos virus. ¿Dónde está? ¿Cómo creen que vaya el flujo de la información genética si ustedes tienen ahora un virus cuyo genoma es un RNA de polaridad negativa? Nos habíamos quedado hasta acá, ¿no? El ejemplo de estos virus de DNA de cadena positiva. ¿Cuál era la estrategia que seguía? Por ejemplo, los de la familia Flamiviridae, pero hablamos más específicamente de la familia Picornaviridae, más específicamente de los poliovirus.
y hacíamos una comparación con otros virus que también eran de cadena sencilla, en este caso los alfavirus, ¿no? Que replicaban el genoma completo, pero también podían replicar ciertas partes del genoma llamados DNAs, o RNAs mensajeros subgenómicos, y era algo diferente, pero ya no detallamos en esto, ¿no? Entonces, luego vienen los virus que tienen un genoma de RNA de cadena negativa, ¿no? Y en este caso, en estos virus, nosotros vamos a encontrar que hay virus que tienen un genoma así negativo de una sola cadena, y esa sola cadena va a estar envuelto o protegido por una serie de proteínas que van a estar en contacto con ese RNA, ¿no? Y entonces ese contacto con esa hebra, con esa cadena unimolecular de RNA, va a dar la forma a lo que sería la cápside del virus, ¿no? Estamos hablando de que son virus que van a tener nucleocápsides de tipo helicoidal, ¿no? Y hay otro tipo de virus que también tienen este genoma de RNA negativo, pero que no solo tienen una cadena de ese RNA, ¿no? Sino que su genoma está segmentado y cada segmento va a codificar para una proteína diferente. Pero dependiendo si de la estrategia que tiene ese virus, cada una de estas cadenas independientes de estos segmentos puede codificar sí para una sola proteína, pero por estrategias como el splicing alternativo, por el procesamiento por splicing, ya sea mediado por marco de lecturas alternativos, pues me puede generar más de una o más de dos o hasta tres, incluso hasta tres proteínas por este cambio en los marcos de lectura, dependiendo cada segmento, ¿no? Para que esté diseñado cada segmento. Un ejemplo rápido, los virus de influenza que tienen un genoma segmentado, tienen 8 segmentos, los de influenza A, los de influenza B, pues uno supondría que nada más codifica para 8 proteínas. Sin embargo, en los estudios que se han hecho a detalle, se ha encontrado que en general estos virus pueden codificar hasta para 20 proteínas, ¿no? Y no se sabe, pues, cuántas proteínas realmente están, ¿para qué sirve cada una de estas proteínas? ¿No? Todavía aunque influenza se supone que sí, es uno de los virus que ha sido más estudiado, de hecho es donde se han visto muchas cosas de inmunidad y demás, y de la biología molecular, aunque ya se conoce mucho detalle de él, todavía se han encontrado cosas que sacan de onda a todos, ¿no? Entonces, ya puedo agrandar esto, sí, ¿verdad? ¿Por qué lo cerré? Ah, ya. Porque sonó. Entonces, tenemos virus de genoma con un genoma de RNA de polaridad negativa. Estos pueden ser unimoleculares, es decir, una sola hebra de RNA, pero tenemos otros virus que pueden tener un RNA, un genoma constituido por varias cadenas de ese RNA negativo, ¿no? En este caso, se llaman genomas segmentados, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, que se va a ver es influenza, y para el caso de los virus de RNA de una sola cadena unimolecular no segmentados, pues vamos a ver la estrategia que siguen los, ya sean los artovirus, el virus de la rabia, el virus de la vesiculitis estomacal, el virus de las paperas, esos, ¿no? Que son los prototipos que se utilizan para hablar de estas estrategias. Entonces, la pregunta que pedí es que ya le que contestara, ¿cuál sería el flujo de esa información genética sin general si nosotros tenemos un RNA, un genoma de RNA de polaridad negativa? Primero se tiene que generar la cadena complementaria con la cadena de RNA efectiva para que sea, pues, el mensajero. Ajá. Y después, a partir de ese mensajero, de los diferentes RNAs con polaridad negativa, se van a producir más cadenas de RNA de polaridad negativa para que sea el genoma del virus que se está. Eso es general, pero el problema o el detalle es cuál es la estrategia o cuál es el mecanismo cuando yo cambie, si ya estoy ocupando este gen para cargar cadenas positivas y cadenas complementarias, y esa otra como un mensajero, ¿no? ¿Cómo
que voy a hacer, no voy a generar mensajeros para la diferentes proteínas a partir de los suplementos, ¿no? O como voy a hacer el switch, igual ese cambio de cómo voy a dar la clasificación, cómo voy a dar la expansión, cómo voy a dar la opción, qué estrategia que haces, ese es el detalle, ¿no? O sea, porque cuando yo lo digo, es un mensajero, y ese es el mensajero que genera una proteína y después de cosas y así genera la proteína. Primero la proteína especiales y después las proteínas grasas que se requieren para la aplicación. Pero aquí, como se va a dar una proteína con la cadena, igual se genera la proteína, más la proteína, ¿cuál es la estrategia que se genera? Si ya estamos hablando de un virus, un genoma aquí la que estamos viendo, aquí va de la negativo, ¿no? Este genoma puede servir como para generar las cadenas de mensajero y este mensajero ahora sí ya está servido por los mensajeros que se están dando en pantalla. Es que más cuando son comunicados a una energía que tienes que hacer no sé, identificarlos, se les tiene que adicionar acá para que puedan ser reconocidos por los demás, ¿no? Y también se les tiene que adicionar una cualidad de temporal, ¿no? Si se va a hacer llamada mensajero, tiene que tener estas dos características. El extremo 5K y el extremo de temporalidad, ¿no? Y también este genoma negativo puede también usarse para generar otra cadena positiva, este RNA mensajero, puede funcionar como mensajero, pero en este caso, esta cadena ahora va a funcionar como un molde para generar lo que sería los genomas que van a constituir parte de los nuevos viriones, ¿no? Tiene que haber un cambio que me indique cuándo voy a utilizar este RNA positivo como mensajero o cuándo lo voy a utilizar como molde para la generación de mis cadenas negativas, ¿no? Y vean, fíjense que la estrategia que siguen los virus con un genoma segmentado prácticamente es la misma, ¿no? Tengo mi genoma negativo, este genoma negativo lo puedo utilizar para generar mis RNA mensajeros, o bien este genoma lo utiliza para generar una cadena positiva, pero no es utilizada como positiva, pero sí es utilizada como molde para generar mis nuevas cadenas de mis nuevos genomas virales, ¿no? Entonces, vamos a ver si hace aquí el virus o qué lo diferencia uno de otro, ¿no? Y vamos a hablar así en general de la estrategia que siguen los virus, en este caso, los rubolavirus, la familia de los rubolavirus, y dentro de los rubolavirus pues está el virus de las paperas, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué hace este virus de las paperas? Lo vamos a hablar en partogénesis, pero nada más para ver qué hace este virus. Su nombre lo dice, ¿no? El mox virus o el virus de las paperas. ¿Alguien le ha dado paperas? No. ¿No? ¿A nadie que conozcan le ha dado paperas? Todos están vacunados. Se inflama toda la... Yo también, y me dio paperas. Y eso que estoy vacunado. ¿O han escuchado en las noticias que, por ejemplo, en Reino Unido o en países así primermundistas se ha estado viendo que los niños se han estado, o ya adultos también han estado presentando infecciones debidas a virus de las paperas, cuando se supone que estaba controlada la infección? ¿O no han visto esas imágenes de que cuando les da paperas a los niños, lo que sucede es que se les inflaman las glándulas parótidas y se les ven los cachetotes así todos inflamados? Sí, eso sí. También he escuchado que es como peligroso para los varones como que en el sí, bastante. Sobre todo desarrollo reproductivo, porque pueden quedar estériles o algo así. Cuando es una infección ya en la vida adulta, pues como niños te da la infección, se te inflaman las parótidas y es una infección que tiene que transcurrir así porque no hay tratamiento, ¿no? La clarifica tu cuerpo como si nada. Pero cuando se da en la vida adulta, te puede provocar hasta cuadros de encefalitis, ¿no?
o incluso también ataca órganos reproductores masculinos y puede dejar estériles a los hombres, ¿no? Una infección dada por virus de las paperas, ¿no? Y ha retomado mucha importancia este virus y ya ha estado volviendo la gente a estudiarlo por esto, ¿no? De que la gente ya no vacuna contra, no aquí en México nos agarran saliendo del hospital desde bebés y desde ahí nos ponen las vacunas, qué bueno, pero en otros países primermundistas no se obliga a las personas a vacunarse y entonces por eso los problemas, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver en patogénesis, ¿no? Cómo se da el desarrollo de esa enfermedad. Y a lo mejor ya se entiende este concepto. Creo que siempre he mencionado este término, ¿no? De que se clarifica la infección viral y nunca he dicho a qué me refiero con clarificar o que se tolere la infección o que se resista a la infección, ¿no? Que son 3 términos que vamos a conocer entonces la siguiente semana, después de la evaluación, ni siquiera le llamo examen. Entonces vamos a hablar sobre la estrategia que siguen estos virus de RNA negativo en el caso del virus de las paperas. Y como siempre se empieza describiendo la estructura del virión, ¿no? Es muy importante conocer esta estructura porque de esta depende cuál es la estrategia que sigue, ¿no? Vean cómo su genoma es un RNA negativo, pero este genoma o este RNA negativo está rodeado o está en contacto para protegerlo de una serie de proteínas que se conocen como proteína, nucleoproteína, ¿no? O proteína N, ¿no? Que está rodeando a este RNA negativo. Y vean que al extremo de este RNA negativo hay una proteína que se conoce como proteína polimerasa o proteína L, y esta proteína L va a ser la encargada del proceso de la replicación del genoma de estos virus, ¿no? Esta proteína o esta nucleocápside ya formada por el RNA y la nucleoproteína está protegida por una serie de proteínas conocidas como proteínas de matriz. Están rodeando al virus, ¿no? Entonces, ¿quién está en contacto directo con el material genético? Únicamente es la proteína nucleoproteína, ¿no? Y en algunas partes de esta proteína nucleoproteína que ya está en contacto con el RNA, está una proteína conocida como fosfoproteína. Después está la proteína de matriz y rodeando a la proteína de matriz encontramos a la membrana del virus, ¿no? Recuerden que toda membrana de todo virus es una membrana derivada de la célula huésped y es una membrana que puede ser ya sea del núcleo, del retículo endoplásmico, del aparato de Golgi o de la misma membrana celular, ¿no? Dependiendo en qué momento se libera el virus y mediante qué estrategia, si sea por endocitosis o sea el virus transportado por vesículas y esa vesícula se fusiona con la membrana de la célula huésped, pero el virus ya llevaba la membrana que adquirió desde que las proteínas ya estaban, de las proteínas de membrana de superficie, pues ya estaban absorbidas o esperándolas ahí, no sé, en la membrana interna o externa del núcleo, ¿no? Como lo hacen los virus herpes. Dentro de esta membrana encontramos otra serie de proteínas y estas proteínas van a ser las proteínas que van a ser importantes para el reconocimiento a receptor, ¿no? Tenemos a la proteína de fusión o a la proteína F y tenemos a otra proteína que se llama proteína hemaglutinina neuranimidasa. Es una única proteína, pero tiene estas 2 funciones. Tiene la proteína hemaglutinante, pero también tiene una proteína enzimática de neuranimidasa. No sé si han escuchado que sobre que esas proteínas hemaglutininas se les llama hemaglutininas porque tienen la capacidad de reconocer, por ejemplo, aglutinar eritrocitos, ¿no? Y más específicamente es que estas proteínas hemaglutininas reconocen receptores de ácido ciálico, las terminaciones entre una galactosa y un ácido acetil 9-neuramínico o ácido ciálico, ¿no? Entonces, y esa proteína es la que le va a servir al virus para reconocer al su receptor celular. Aquí algo importante e interesante de este virus es que tiene prácticamente a estas 2 proteínas de membrana muy juntas. Tiene la proteína hemaglutinina neuranimidasa, bueno, es una sola proteína, pero ¿por qué tiene estas 2 funciones, no? Tiene la función de reconocer el receptor, pero la parte neuranimidasa tiene la función de cortar esta unión que es de reconocimiento a receptor, ¿no? Es como algo, a mí se me hace extraño, ¿no? Tengo
reconozco al receptor, pero aquí tengo la otra actividad enzimática que me puede cortar esa unión al receptor, ¿no? Entonces, ¿cómo evito que ya que reconocí al receptor, no venga la otra función y me corte esa unión y entonces ya no pueda yo entrar a la célula huésped, ¿no? Obviamente no vamos a checar el detalle de por qué ocurre esto, ¿no? Y la otra proteína, pues es la proteína de fusión, ¿no? Esta proteína no está implicada en el reconocimiento al receptor, pero es una proteína que va a tener una serie de cambios conformacionales y esa serie de cambios conformacionales, como en el caso, ¿se acuerdan del herpes? Que se da toda esta cascada de proteínas, que GC, y que luego GD, y que luego GD activa GHGL, y luego GHGL, lo que activa es a la proteína GB, y GB es propiamente la proteína que fusiona a las membranas virales y celulares por la liberación de ese péptido de fusión que entra a la membrana celular, y entonces, como es un péptido hidrofóbico, por eso se da la formación del poro, por donde ya sale la nucleocápside, ¿no? Aquí es algo similar, pero aquí esta proteína de fusión es activada una vez que la proteína hemaglutina membranidasa va a reconocer a nuestro receptor, ¿no? Se da el reconocimiento al receptor y entonces la proteína sufre toda esa serie de cambios conformacionales para liberar el péptido de fusión, lo que me va a permitir ahora sí hacer la fusión de membranas, la formación de ese poro y la liberación de esta nucleocápside, ¿no? Se libera prácticamente sola esta nucleocápside, pero también va a ir acompañada de algunas de estas proteínas que están formando parte de la proteína, de la capa que forma la matriz, ¿no? Toda esta matriz está formada por varias unidades de esta proteína de matriz, y esta proteína de matriz vamos a ver que es muy importante, sobre todo en el proceso de encapsidación y de salida del virus ya de la célula huésped, ¿no? Y aquí pues tenemos la morfología, la fotografía de microscopía electrónica de cómo son estos virus ya microscopio electrónico, ¿no? Vean cómo está esta forma, como hemos dicho, ya pleomórfica, ¿no? No tiene una forma definida. Vean, aquí se ve la membrana del virus y pueden ustedes observar cómo están las proteínas así en espiga, ¿no? Estas proteínas hemaglutininas y estas proteínas, sobre todo la proteína hemaglutinina neuroniasa, que es la proteína que se ve más. Y hay otra proteína que en este tipo de virus, aquí no está señalada, que se llama proteína pequeña hidrofóbica, ese me parece, pero para el caso para la estrategia que vamos a checar aquí, no es importante que esté esta proteína ahorita, ¿no? Y después tenemos a la proteína de matriz que va a proteger a mi material genético. No sé si logren ver cómo está este material genético unido con la proteína nucleoproteína en toda esta parte del interior, ¿no? Se ve cómo está ahí el entramaje de ese genoma de RNA, ¿no? Y en la parte de abajo vemos cómo está constituido este genoma, ¿no? O para qué es, para lo que codifica, ¿no? Tenemos aquí el extremo 3' y se dan cuenta que en este extremo 3' nos marca que el primer producto que vamos a obtener cuando se dé el proceso de traducción del RNA mensajero que se genere va a ser la proteína N o la proteína nucleoproteína, y después ya vienen otra serie de proteínas como la proteína P, la proteína M, la proteína F, la proteína H y la proteína L, que va a ser lo que les había dicho, que es la proteína polimerasa, ¿no? Que está unida en este extremo, ¿no? Es proteína L o proteína larga, es proteína es una polimerasa simplemente, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para que se genere todo lo que requiere este virus de RNA negativo, ¿no? Como en todo ciclo replicativo, lo primero que tiene que ocurrir es el reconocimiento al receptor celular, ¿no? Y ya específicamente o con los nombres específicos que se encuentran de cuáles son los receptores celulares, cuál es el receptor que reconoce el virus de paperas en la célula huésped, va a reconocer a receptores CD150 o CD46, y una vez que se da este reconocimiento al receptor, se da el proceso de fusión de membranas, mediado por la proteína de fusión, la que sufre todos esos cambios conformacionales, y cuando ocurre esto, se libera al material genético del virus, ¿no? RNA de polaridad negativa,
que lleva en su extremo 5' a la proteína polimerasa o la proteína L, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el primer evento que ocurre con estos virus, con este virus, ¿no? Si yo ya llevo una proteína polimerasa ahí pegada y entré al núcleo de la célula. Bueno, no, ni siquiera se dan cuenta, el núcleo está desplazado hasta el fondo, ¿no? Hemos hablado de virus de RNA, virus que todo su proceso de replicación y transcripción lo llevan a cabo en el citoplasma de la célula huésped, ¿no? Pero sí. Entonces, ¿cómo le haría, cómo se imaginen que ustedes inicien primero y el primer evento es obviamente la generación de los RNA mensajeros, pero ¿cómo lo iniciaría? ¿O ayudado de quién iniciaría ese proceso? Sí, bueno, no sé si la polimerasa L que lleva el virus necesita un primer, pero pues necesita, si no lo lleva, bueno, perdón, si lo necesita de las primasas. Ajá, ¿y esas primasas dónde estarían? En el núcleo. Estarían ahí en el núcleo, ¿no? Y este virus ni siquiera se acerca al núcleo para poder continuar con su ciclo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que hace para que el virus comience este proceso, ¿no? Entonces ya estoy aquí en citoplasma y como ya llevo una proteína polimerasa, una proteína L, entonces esto me va a servir, esta proteína, lo que me va a hacer, ¿qué creen que es? Pues me va a utilizar este RNA negativo para generar el complementario, ¿no? El RNA negativo que va a funcionar como RNA mensajero, ¿no? Entonces llega el genoma al citoplasma de la célula, entra en acción la proteína polimerasa, me genera mis RNA mensajeros y ahora sí mis RNA mensajeros me van a formar o me van a hacer me van a formar las diferentes proteínas, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿y cómo le hace, no? ¿Cómo me va a generar los diferentes fragmentos o los diferentes RNAs que van a formar parte de las diferentes proteínas del virus? Sí, dije hace rato que este virus no me genera una proteína como tal, ¿no? Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que esta proteína polimerasa, pues va a reconocer secuencias de inicio, va a comenzar a sintetizar un RNA mensajero, pero va a llegar a una parte dentro de su genoma donde va a haber estructuras o señales que le van a decir, aquí termina lo que está codificando para una de las proteínas, y entonces la polimerasa que está ahí, esa polimerasa L, lo que va a hacer es brincar hacia otro codón de inicio, hacia otra estructura que me va a permitir que inicie el proceso de generación de RNA mensajero de otra proteína, ¿no? Y entonces lo que voy a estar viendo dentro del citoplasma de la célula huésped es muchos RNA mensajeros de diferente tamaño que van a formar parte de las proteínas virales, ¿no? De las proteínas, sobre todo de las proteínas estructurales, ¿no? Que es lo que me indicaría aquí el esquemita, ¿no? Estoy generando diferentes RNAs con diferente tamaño, pero esos RNAs me están formando diferentes proteínas, ¿no? Por ejemplo, aquí me está indicando que unos primeros RNAs que están generando, estos RNAs, esa misma polimerasa lo que hace es pegarles una estructura de CAP, pero también tiene que ponerles una estructura, una colita de polías para que sean reconocidos por los ribosomas. Y de los primeros que se están generando son proteínas que van a formar parte de la superficie o de la membrana del virus, ¿no? Se están generando estas proteínas, se traducen. ¿Dónde estás? Aquí estás. Y luego se van a la membrana de la célula huésped y ahí quedan esas proteínas de la membrana del virus, ¿no? Pero también se están generando, entre otras proteínas que van a formar parte ahora de lo que sería la nucleocápside o la proteína nucleoproteína que va a envolver a los nuevos genomas que se van a generar, ¿no? Aquí todavía no se generan los nuevos genomas de RNA, ¿no? Solamente se están generando proteínas estructurales del virión, ¿no? Se están generando esas proteínas
después se va a dar el switch para que se genere esta replicación del material genético, pero para que se dé la replicación de este material genético, lo puedo hacer con ayuda ya sea de la misma proteína polimerasa que lleva el virus o usando alguna de las proteínas polimerasas que me esté codificando en ese momento, alguno de los RNA mensajeros que se están sintetizando acá, ¿no? Y ya que tengo esta polimerasa, se me genera o se me replica el RNA, pero también ya había generado proteínas nucleoproteínas, se protege este RNA, y ya que se protegió este RNA, entonces ahora sí ya la proteína de matriz que también se estuvo generando, esta proteína me protege a este material genético, ya se le pegó una proteína nucleoproteína, polimerasa, perdón, y entonces ahora sí ya puedo arrastrar a esta parte formada, a este complejo de RNA, proteína, nucleoproteína, con su proteína polimerasa y con la otra proteína que habíamos mencionado que es una proteína fosfoproteína, pues ya está junto. Entonces aquí otra proteína importante sería la proteína de matriz, ¿no? Se está generando y esta proteína de matriz va a reconocer, no sé, algunas secuencias o tiene algunos patrones de reconocimiento para este complejo, que lo que va a hacer es arrastrarlo hacia la parte de la membrana donde ya están acopladas esta serie de proteínas de la membrana del virus, ¿no? Y cuando ocurre esto, pues entonces ya se ensambla, se da el proceso o el virus sale a través de un proceso mediado por exocitosis, ¿no? Y ya tengo mi partícula viral completa, ¿no? Así de manera general es el proceso que sigue este virus, ¿no? Pero cómo está ocurriendo, cómo se van generando cada uno de los mensajeros que van a formar cada una de las proteínas polimerasas. ¿No se acuerdan de alguna estrategia que hayan visto antes con virus, con bacterias, con fagos? ¿No? A ver qué pasa con los del siguiente semestre. Se supone que ahora se juntan los de viejo plan y los del plan que tienen ustedes con los del plan 2002, que supone que ellos ya llevaron biología molecular de eucariotes y entonces ya deben de entender o saben todos estos mecanismos o estrategias que siguen los eucariotas para replicar sus genomas, para transcribir sus genomas, etc., ¿no? Entonces, si recuerdan cuál es el genoma de este virus, es un RNA negativo, y este RNA negativo lleva en uno de sus extremos pegada una proteína polimerasa, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer esta proteína polimerasa? Pues comienza a generar estos RNA mensajeros, ¿no? Se está generando el RNA mensajero, pero debe llegar un momento en el que ese mensajero ya está completo y ese mensajero ya le agregué mi CAF, pero también ya le agregué mi colita de polías, entonces ya puede ser leído por los ribosomas de la célula huésped, ¿no? Pero ¿cómo voy a hacer yo polimerasa o yo virus para poder sacar a ese mensajero, ¿no? Para que ya sea leído por los ribosomas. Resulta que dentro del genoma de estos virus existen una serie de secuencias conocidas o llamadas secuencias intergénicas, ¿no? Y estas secuencias intergénicas lo que tienen es una serie tienen este tipo de arreglo, este tipo de secuencias. Si se dan cuenta, tienen un codón que sería un codón que le sirve para el paro de esta síntesis, pero también tiene una serie de 7 uracilos, ¿no? Y esta serie de 7 uracilos lo que va a hacer es que va a permitir la formación de esta colita de polía, ¿no? Pero en la mayoría de estos virus que tienen esas colitas de polías, las colitas de polías, les decimos colitas, pero realmente esas colas pueden tener un tamaño de hasta 200 adeninas, ¿no? O sea, son bastantes. Pero ¿cómo se da la formación de esas 200 adeninas, esa adición de esas 200 adeninas? Sí, dentro de esta secuencia intergénica, nosotros nada más tenemos 7 uracilos, ¿no? ¿De dónde estoy sacando los otros 193 uracilos para que me esté dando
por acoplamiento de bases para que se me esté generando más adeninas, ¿no? Que me sirvan como molde para la generación de esta colita de polías, ¿no? Entonces llega la polimerasa, aquí está la polimerasa, comienza a generar el mensajero, le agrega su extremo cap, llega a la región intergénica y cuando llega a la región intergénica, aquí la polimerasa ya no puede seguir leyendo o avanzando sobre ese molde de RNA. No sé si se imaginen cada uno de los segmentos o este tipo de genomas, ya sea de DNA pero más sobre los de RNA, ¿no? ¿Se acuerdan que estos RNA adoptan ciertas conformaciones por la complementariedad de bases que existen entre ellos? Entonces no son genomas o no son estructuras que estén totalmente lineales, ¿no? Son estructuras que están, pues muy plegadas, ¿no? El chiste es que se le dé estabilidad a esa molécula de RNA, ¿no? Y entonces, pues podemos tener que todo esto esté plegado y que las secuencias intergénicas tengan complementariedad y a lo mejor estas secuencias, cuando están haciendo este plegamiento, pues estén juntas unas de otras, ¿no? Y aparte tienen este tipo de estructura. ¿Qué es lo que pasa? La RNA polimerasa comienza a avanzar, comienza a sintetizar ese RNA mensajero, llega a la secuencia intergénica, reconoce esa secuencia de paro, reconoce esta secuencia de uracilos para empezar a agregar las adeninas, pero aquí la RNA polimerasa ya no es como que se desplace así para la síntesis, ¿no? Aquí se habla de que la RNA polimerasa lo que sufre es un proceso de deslizamiento, ¿no? O sea, ya no es por ella misma que esté avanzando. Como que aquí esta señal o esta colita de uracilos solo hace que se desplace la misma, se deslice la polimerasa, ¿no? Como que suelta un poquito ahí la hebra que está utilizando para generar ese RNA mensajero, como que la suelta un poquito, pero no es que la libere, ¿no? Simplemente es soltarlo, le permite un ligero deslizamiento para seguir agregando adeninas ahí, ¿no? La sigue utilizando como molde para agregarle esas adeninas a mi cadena de RNA mensajero naciente, ¿no? Pero si se dan cuenta, después debe de estar la parte que me va a dar paso, que me va a iniciar al otro RNA mensajero, ¿no? Que me va a formar parte de otra proteína, ¿no? Entonces, está la RNA polimerasa ahí deslizándose, desplazándose, termina, no sé, sus 7 uracilos, agrega esas 7 adeninas, pero en este caso, como se está deslizando y como la polimerasa no se puede despegar totalmente, lo que ocurre es una especie de salto, ¿no? Y en esa especie de salto, hagan de cuenta que ya llegó a la región intergénica, ya solo se está desplazando, y lo que sucede es que ahora la polimerasa tiene ese desplazamiento, ese deslizamiento o ese salto que la regresa a la parte donde se supone que ya había terminado o donde termina la región codificante de ese RNA mensajero, ¿no? Y entonces, como se regresó, como se deslizó, saltó, entonces sigue agregando más adeninas a estos uracilos que me están sirviendo como complementarias, como base. Esperen. Escuché que me gritaron, pero no, ¿quién me va a venir a gritar a mi casa a estas horas? ¡Qué miedo! ¿Vale? Y entonces, así está la polimerasa, desplazándose, dando saltitos, no me puedo despegar, pues salto, ¿no? Y entonces, esos saltos me siguen regresando a esta posición, y entonces yo sigo agregando esta colita de polías, incluso llegar hasta 200 polías, ¿no? Esa es la estrategia que siguen esos virus, ¿no? Pero ¿en qué momento va a decidir esa polimerasa que ya es suficiente estar saltando para poder continuar con la siguiente o con el siguiente RNA mensajero codificado o que está ahí en ese genoma de RNA negativo? ¿Cómo creen que le haga? ¿Se cansa de saltar o de desplazarse? ¿Por inhibición de la síntesis de la misma proteína? ¿De qué proteína?
del mensajero que se está generando, porque tiene que, Sí, del mensajero que se está generando. y cuando se está generando el mensajero, pues lo primero que se hizo fue agregarle su estructura de CAP, ¿no? Ya cuando llegó a esta parte terminal, pues se está agregando la colita de polías, porque les digo, la polimerasa ya no está tan unida, simplemente está ahí desplazándose, ¿no? Dando saltos, ¿no? Si son 200 adeninas las que adiciono, pues ¿cuántos saltos está dando más o menos? Si son 7 uracilos los que tengo ahí para, como molde. ¿Y cuántas adeninas dijo que adiciona en total? Hasta 200 adeninas. Como unos 20 saltos, ¿no? Si lo redondeamos. 28.57 si son 7 y son 200. No, son 7 uracilos y 200 adeninas. No sé si se han dado cuenta que a veces las estrategias parecen muy complicadas, ¿no? Como, ¿para qué haces todo eso, no? Si hay otras estrategias más fáciles, ¿no? Pues sí, pero pues a los virus les funcionan esas estrategias y son las que evolutivamente han seguido y les funcionan muy bien y siguen causando estragos, ¿no? Bueno, estragos en cuanto a que solo hablamos generalmente de virus que provocan enfermedades en animales, en plantas y en humanos, ¿no? Cuando la mayor parte de los virus que se conocen, pues ni siquiera provocan enfermedad, ¿no? Incluso hasta son beneficiosos tenerlos aquí dentro de nuestro genoma, ¿no? Entonces está generando esta colita de polías, está dando estos saltos, llega un momento en el que efectivamente se da esta, ¿cómo decía? ¿Quién dijo? ¿Evelyn? Esa inhibición. Sí. Pues ocurre algo así, están saliendo estos mensajeros, está salta y salta la polimerasa, llega un momento en el que dice ya, ¿no? Ya tienes tus 200 adeninas, entonces ya salte y vete a ¿cómo se llama? A transcribir, ¿no? Ahí digo, a traducir, ¿no? Y de las primeras proteínas que se están generando es la proteína N o la proteína nucleoproteína. Aquí esta proteína tiene gran importancia, se empieza a acumular una gran cantidad de esta proteína nucleoproteína y cuando se genera mucha de esa proteína, entonces esta va a ser como que la señal que me va a indicar que ya, ¿no? Ya es suficiente de que se estuvo generando esta proteína nucleoproteína y entonces esto me da la señal a que la proteína polimerasa ahora sí se salte o se siga ya no desplazando, pero ahora sí siga sintetizando el otro RNA mensajero, ¿no? Y entonces comienzo con mi otro RNA mensajero, con la generación de mi otro RNA mensajero, utilizando como molde esta cadena de sentido negativo, ¿no? Aquí lo están viendo, ¿no? Cómo empieza la síntesis de mi RNA mensajero. Llega aquí, ya tengo mis 200 adeninas, mi colita de polía, y entonces sigo con la síntesis de los demás mensajeros, ¿no? Para eso es importante esta región intergénica, ¿no? Si no la tuviera, entonces no podría yo ver esta generación de los diferentes RNAs que se están formando. Y ahora falta saber cómo doy el salto o cómo doy ese cambio, ya no la generación de RNA mensajero, sino la generación ahora del genoma completo, ¿no? Porque si se dan cuenta, hasta ahorita tenemos RNA mensajeros, pero esos RNA mensajeros tienen diferente tamaño. Si yo utilizo ese RNA mensajero como un molde para generar las nuevas cadenas negativas, pues no me va a servir, ¿no? Porque finalmente no es un genoma, no me generaría un genoma completo, ¿no? Son RNAs mensajeros que tienen diferentes tamaños, no tienen el tamaño de mi genoma completo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría o qué proteína creen que sea también importante aquí? Siguiendo este esquemita. A ver, chéquenlo y cómo entenderían ese esquemita. Ahí también se ve la proteína P, ¿no? La proteína P, que sería una proteína esa proteína es de otro virus. La proteína fosfoproteína, ¿no? Ajá. Pero la más importante aquí es la proteína
También sigue siendo la proteína polimerasa, y vean que hay otra proteína que me está marcando, que es importante, que se empieza a pegar a los RNAs, ya sea mensajeros o genómicos. La proteína N. La proteína N, ¿no? Esa proteína de nucleoproteína. Si se dan cuenta, cuando se estaban generando los RNA mensajeros, esos RNA mensajeros, como ya tenían su estructura de cap y su colita de polías, inmediatamente se iban al ribosoma, ¿no? A ser traducidos, ¿no? Aquí tengo mi RNA genómico. Este RNA genómico viene mi polimerasa, comienza a generarme los RNA mensajeros, llega a las secuencias intergénicas, se da este desplazamiento, este deslizamiento de la polimerasa para, pues, seguir generando los otros mensajeros, ¿no? Y así sigue el proceso de generación de RNA mensajeros, ¿no? Pero si se dan cuenta, también esta misma proteína polimerasa, aquí también este mismo genoma está censando la producción o la cantidad de proteínas que se están generando ya, ¿no? A partir de los RNA mensajeros generados en primera instancia. Entonces, ¿qué ocurre? Está ocurriendo esto, pero llega un momento en que la proteína polimerasa pues ya detecta que ya hay demasiadas proteínas sintetizadas hasta ese momento. Y una de esas proteínas que detecta primero es la proteína nucleoproteína, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese RNA mensajero que la proteína está leyendo, si se dan cuenta, nunca queda tan bien totalmente, ¿cómo se llama? Desnudo, ¿no? Siempre está en contacto con la proteína nucleoproteína, ¿no? Siempre está cubriendo y únicamente como que se despega un poquito esa proteína nucleoproteína para que tenga acceso a esta polimerasa y pueda sintetizar los RNA mensajeros, ¿no? Esa proteína está siempre protegiendo a ese genoma de RNA negativo. Pero va a llegar un momento en el que ahora ya, pues tengo mucha proteína nucleoproteína y ahora sí se comienza a generar, utilizando este mismo molde, se empieza a generar el RNA positivo, ¿no? Y este RNA positivo, en este caso, como ya hay mucha proteína nucleoproteína, si se dan cuenta, esa proteína, nucleoproteína, lo que comienza a hacer es que comienza a proteger a este RNA de polaridad positiva que se está sintetizando en este momento, ¿no? Y como se está protegiendo este RNA mensajero de polaridad positiva, pues entonces la proteína polimerasa ya no puede hacer esto, o esa es la señal que le dice, sí, síguete, ¿no? No te detengas en la secuencia intergénica, no comienzas a saltar, deja que las nuevas proteínas o las proteínas nucleoproteínas generadas de nuevo sigan protegiendo esa parte intergénica, ¿no? Y entonces la polimerasa sigue sintetizando ese RNA positivo completo, ¿no? No le da chance a que se generen esas colitas de polía, nada más sus 7 adeninas ahí marcadas por esa complementariedad o por ese molde de 7 uracilos, ¿no? Porque se está protegiendo por esta misma proteína nucleoproteína hasta que genera el total de mi cadena complementaria, ¿no? De mi RNA positivo. Y entonces este RNA positivo, que ahora ya es un RNA completo, ya me va a servir como molde para poder realizar el proceso de replicación por esta misma proteína polimerasa, ¿no? Para generar los RNA negativos que van a formar parte de mis nuevos genomas virales, ¿no? ¿Se complica la vida el virus o va bien la estrategia? Sí, siento que se complica un poco más. Se complica un poco más, pero pues es la estrategia que le sirve. Y siguen causando muchas infecciones, los ratovirus, los virus de la rabia, el virus de las paperas, pero pues le funciona, ¿no? Entonces, ¿cuál es la proteína importante? La proteína N. La proteína nucleoproteína, ¿no? Si no hay proteína nucleoproteína, si no hay suficiente proteína nucleoproteína, no voy a poder proteger, ¿no? Hagan de cuenta que, a ver, ¿cómo sería una analogía? No, es que no la encuentro. Tengo en esta parte sí se entiende, ¿no? Tengo el genoma
comienza la proteína polimerasa a leer o a generar los mensajeros, llega a la región intergénica, pero como todavía no hay suficiente proteína nucleoproteína, este RNA mensajero no está protegido por una proteína nucleoproteína, ¿no? Llego a la región intergénica, agrego mi colita de polías por estos saltos o deslizamientos que está dando la polimerasa, es liberado y entonces se genera el RNA mensajero y entonces la polimerasa sigue sintetizando los otros mensajeros, ¿no? Llega un momento en el que ya hay demasiada proteína, nucleoproteína, y entonces cuando se está dando esta generación, digamos, de mensajeros, pero ya ni siquiera se les agrega un extremo 5 cap, ¿no? Un extremo cap, sino como ya está esta proteína, nucleoproteína en suficiente cantidad, pues se comienza a pegar a esta cadena positiva naciente, ¿no? Y así la va protegiendo para que se genere la cadena completa, ¿no? Y ahora sí ya tengo un genoma, una copia de este RNA, pero ahora positivo totalmente completo, ¿no? Y entonces sí lo puedo usar como molde para generar la otra, la cadena negativa, ¿no? Y esta cadena negativa, si se dan cuenta, también tiene que ser protegida por proteínas nucleoproteínas, ¿no? Y entonces ahora sí, esta secuencia o esta cadena va a ser la que me va a formar parte del genoma de mis nuevos virus, ¿no? Pero ¿qué debe de pasar para que esta proteína, para que este genoma completo de nuevo forme parte de mis nuevos viriones? Creo que sí se los dije al principio. Ok, ya tengo un montón de proteínas que se generaron que van a formar parte de las proteínas de membrana del virus. Ya se me generó, ya se me están generando un montón de nucleocápsides, ¿no? RNA negativo con la proteína nucleoproteína y seguramente ya se le adosó, ya se le pegó la proteína fosfoproteína y también ya se le pegó las proteínas polimerasas que están siendo sintetizadas de nuevo, ¿no? ¿Qué falta para que esta nucleoproteína con su proteína polimerasa, su proteína L y su proteína fosfoproteína, ahora sí sea llevada o sea encapsidada o sea ensamblada? Falta que se agregue Falta una proteína. Sí, La proteína de matriz. La proteína de matriz, exactamente, esa es la única proteína que falta en todo ¿no? En todos estos ingredientes. También ya se está generando mucha proteína de matriz y esa proteína de matriz lo que me va a hacer es reconocer esta estructura, ¿no? El RNA negativo, la proteína nucleoproteína pegada con la fosfoproteína, pero también con su polimerasa, ¿no? Y entonces así la proteína de matriz, la proteína M, reconoce esto y esto hace o se lo lleva a la región de la membrana donde ya están insertadas las proteínas que van a formar parte de la membrana de los nuevos viriones. Se los lleva y ahora sí se da la formación de las nuevas partículas que salen por exocitosis, ¿no? Y de esta manera pues salen nuevos virus ya maduros que me van a poder infectar pues a otras células, ¿no? Después vamos bueno, les digo ya que en la siguiente parte es cómo estos nuevos virus hacia dónde se van, ¿no? Vamos a hablar del sitio de primera infección, después que si la primera viremia y que si después los sitios secundarios de la infección, de la segunda viremia y todo esto implicado en la patogénesis viral, ¿no? ¿Sale? Sí. Los detalles no son, ni siquiera son tan detallados los mecanismos, ¿no? Simplemente saber qué es lo que hacen las proteínas polimerasas o cuáles son las proteínas que actúan, ¿no? Y si se dan cuenta, la función que tiene cada una de ellas es en el orden hasta luego de cómo se generan los mensajeros o cómo se sintetizan esas proteínas, ¿no? La proteína que se sintetiza primero es la proteína, luego hasta que tiene un poco de más importancia en lo demás, ¿no? Entonces, hablamos de virus de RNA negativo, pero virus que son unimoleculares. Es una sola cadena de RNA negativo, ¿no? Protegido por
una serie de proteínas, nucleoproteínas, que nunca lo dejan libre para poderse, para poder hacer todo el ciclo, ¿no? Y después vienen unos virus que también son de RNA negativo, pero el genoma es un genoma segmentado, es decir, estos virus van a tener diferentes segmentos y cada segmento va a codificar para una proteína diferente. Sin embargo, estos segmentos de RNA pueden ser leídos por marcos alternativos de lectura y en lugar de generarme una sola proteína, pues me van a generar más proteínas, ¿no? Y vamos a hablar del ejemplo clásico para estos virus, que sería el virus de la influenza, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la estructura de estos viriones, como está. Al interior tenemos pues el genoma conformado por sus 8 segmentos de RNA negativo, pero estos RNAs están protegidos también por una proteína nucleoproteína. Aquí lo importante o lo que más diferencia, aparte de que son 8 segmentos, a diferencia de los ortomixovirus o el virus de las paperas, es que, si se dan cuenta, solo tenía, el otro ejemplo de virus solo tenía una proteína polimerasa en uno de sus extremos. Aquí, si se dan cuenta, la imagen me indica que estos virus también es una cadena lineal, una cadena de RNA negativa, que se une por ambos extremos a una serie de 3 proteínas polimerasas, aquí representadas por estos dos colores, ¿no? Todos rosas y uno azul, ¿no? Conocidas como proteína polimerasa básica, proteína polimerasa ácida, la proteína polimerasa básica 1 y la básica 2, ¿no? Y esas 3 proteínas son utilizadas ya sea de novo o lo que se llama acción en sí, reacción en trans, que ahorita lo checamos. Y después, a cada uno de estos segmentos los está rodeando o están protegidos por lo que sería también una serie de proteínas que están constituidas por la proteína M1 o proteína de matriz, ¿no? Y a su vez, esa proteína de matriz está protegida por una membrana lipídica que deriva de la célula huésped a la cual infecta el virus, ¿no? Y dentro de esa membrana del virus tenemos también otra serie de proteínas que van a estar implicadas en el reconocimiento al receptor y en el proceso de fusión de membranas para que el virus entre a la célula huésped, ¿no? Entre ellas está la proteína neuroanimidasa. Aquí la proteína neuroanimidasa tiene que ver más con la salida del virus de la célula huésped. Después tenemos a la proteína hemaglutinina, que es la que reconoce al receptor, pero que también es la que va a fusionar a las membranas. Tenemos a otra proteína que atraviesa tanto la membrana del virus como a la capa que forma parte de la proteína de matriz o proteína M1, que es la proteína M2 o proteína del canal iónico. También es importante dentro de este ciclo replicativo, ¿no? Se dan cuenta, en el otro virus, la misma proteína que reconocía a receptor era la misma proteína que cortaba o tenía una acción que podía cortar esta unión al receptor, ¿no? Aquí estas acciones están en diferentes proteínas, ¿no? Por un lado tenemos a la proteína hemaglutinina que me va a reconocer al receptor y me va a lograr la fusión de membranas, y por el otro lado tenemos a la proteína neuroanimidasa que me va a cortar cuando se dé este reconocimiento, pero ya a la salida, ¿no? Que cómo distingue que es cuando ya está saliendo a cuando ya está entrando, no lo sé. No sé cómo está medido este mecanismo, pero ocurre. Entonces, también tenemos la fotografía de microscopía electrónica, ¿no? Y creo que aquí, esta me gusta mucho porque se ve muy bien definida, ¿no? Como tenemos aquí el virus. Aquí están aquí adentro están los 8 segmentos protegidos por la proteína de matriz M1 y luego tenemos la membrana lipídica y en esa membrana lipídica pues tenemos integradas estas proteínas, ¿no? La proteína de matriz M2, bueno, la proteína M2, la proteína hemaglutinina y la proteína neuroanimidasa, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo en la otra figura es un corte de esta misma partícula viral y en ese corte ustedes pueden ver cada uno de estos segmentos conocidos como complejo ribonucleoproteína, ¿no? Complejo ribonucleoproteína porque es el RNA negativo con la proteína nucleoproteína y con las 3 proteínas polimerasas que tiene unidas en estos extremos, ¿no?
¿vale? Esa es la conformación o estructura de los virus de influenza, ¿no? Y bueno, hay otras proteínas como las proteínas no estructurales que también van a tener una función muy importante en el ciclo replicativo de estos virus. Les decía yo... Una pregunta, ¿para qué Ajá. es el complejo NEP-NS2? ¿O cómo se llama? ¿O cómo se diga? El que está unido a la proteína M1 de matriz. La proteasa, el complejo, esa es una proteína no estructural. Se dan cuenta, esta no le sirve para nada al virus, pero este complejo se va a formar y va a ser muy importante para el transporte de cada uno de estos segmentos, ya para la parte del ensamblaje de la partícula del virus y para que ya salga de la célula huésped, ¿no? No sé si lo vamos a checar ahorita, creo que no, pero pues ahí está este complejo, ¿no? Es complejo de la proteína de exportación nuclear con la proteína no estructural 2. Por eso les decía, yo tengo que generar después esto para que pueda yo transportar cada uno de estos complejos ribonucleoproteínas. Si se dan cuenta, estamos hablando de virus de RNA, positivo, negativo, pero todo el ciclo replicativo lo llevan dentro del citoplasma de la célula huésped. Pero resulta que los virus de influenza llevan todo este proceso no en el citoplasma de la célula huésped, sino lo llevan dentro del núcleo de la célula huésped. ¿Por qué creen que lo lleve al núcleo si también lleva su serie de proteínas polimerasas? Otra vez se complica el virus, ¿no? Quizá porque este sí necesita que se generen primers al inicio de... Exactamente. Si se dan cuenta, segmentos. los otros virus son independientes de primer, ¿no? Inmediatamente él mismo le agregó su cap para que sea reconocido por los ribosomas y ni siquiera necesitaba ir al núcleo, ¿no? Y la generación del RNA es una síntesis que no dependió de primer, ¿no? Únicamente tiene su molde y comienza a agregar las bases complementarias para generar el RNA positivo para que después sea utilizado como molde para generar el negativo, ¿no? En el caso de los virus de influenza, sí necesito irme al núcleo porque yo necesito la generación o un primer que me permita la replicación de mi material genético. Y ese primer no es más que la estructura 7,5-metilguanosilo o la estructura de CAP de los RNA mensajeros celulares, ¿no? De hecho, esta estrategia que siguen estos virus de influenza, ¿cómo se conoce? Robo de CAP. ¿Robo? ¿Cómo se traduce? Sí, el chiste que se va al núcleo, porque no importando cuál sea el RNA mensajero de la célula huésped, estos virus de influenza lo que van a hacer es cortar estas estructuras de CAP de los RNA mensajeros de la célula, pegárselos como primer a sus genomas y comenzar la replicación de su RNA, ¿no? Por eso necesitan irse al núcleo para poder seguir con su ciclo replicativo. Es una estrategia también muy complicada. De hecho, creo que es de las más complicadas, pero pues le funciona al virus, ¿no? Entonces, vean lo que les decía yo, ¿no? Cada uno de los segmentos codifica para una proteína, pero si hay lectura alternativa o hay splicing, pues que entonces los segmentos me podrían generar más de una proteína, ¿no? 2 proteínas o hasta 3 proteínas, ¿no? Y bueno, eso ya depende de cuál sea la función, porque no todos los virus de influenza, dependiendo de la cepa, también va a ser cuántas proteínas sinteticen o codifiquen dentro de su genoma, ¿no? Pero de entrada son 8 proteínas. Aquí nada más está indicado rápidamente porque les digo que ya tenía esta presentación yo trabajé con este virus mucho tiempo, en la maestría, en el doctorado y una parte en el postdoc. Entonces, aquí lo que me está señalando únicamente es lo que les había yo platicado, ¿no? Que dentro de la célula huésped yo tengo una serie de proteínas integrales, pero estas proteínas están glicosiladas
y la glicosilación no es más que la presencia en estas proteínas o la unión con diferentes azúcares que están unidos ahí en cadenita, ¿no? Y aquí las flechitas rojas lo que me están indicando es la unión entre una galactosa y un ácido siálico, y esa unión es la que me va a reconocer lo que sería el sitio de reconocimiento receptor dentro de la proteína hemaglutinina, ¿no? Esta es la parte que me reconoce la proteína hemaglutinina del virus para como receptor, en el receptor celular, ¿no? Esta es la única partecita que la proteína me reconoce en el receptor celular, ¿no? Reconociéndome esto, ya se queda ahí el virus y comienza todo el proceso mediado por endocitosis, ¿no? Porque estos virus van a entrar a la célula huésped a través de un proceso mediado por endocitosis, no es como en el caso anterior, ¿no? Que únicamente se da la fusión de membranas y entonces se libera el complejo nucleoproteína, ¿no? El RNA y sus proteínas nucleoproteínas con su proteína polimerasa. Aquí no, el virus primero debe de generar un endosoma, y este endosoma se va a ir acidificando conforme se vaya acercando al núcleo, y esta acidificación lo que le va a permitir es que ahora se dé toda esta serie de cambios conformacionales que va a necesitar esta proteína para que se dé ahora sí la fusión entre la membrana del virus y la membrana de la célula huésped. Pero esa membrana de la célula huésped es la membrana que forma parte del endosoma que se generó para que el virus pudiera entrar a la célula huésped, ¿no? Entonces, se dan cuenta, aquí el virus está entrando prácticamente completo, ¿no? Con toda su membrana, entra el virus al citoplasma de la célula huésped. Entonces, este es el receptor que reconoce, ¿no? Y eso es lo que le da especificidad. En el caso de los humanos, nosotros tenemos en el tracto respiratorio, pues estas terminaciones, estos carbohidratos ahí en secuencia, en estas proteínas, en estas glicoproteínas, con esta terminación entre la galactosa y el ácido siálico, la terminación alfa-2,6, ¿no? Esa es el receptor que reconocen los virus de influenza que infectan humanos, y en el caso de las aves, reconocen este tipo de unión, una unión alfa-2,3, ¿no? En el caso de los cerdos, tienen ambos receptores, y por eso el cerdo pues puede infectarse ya sea con cepas de origen humano, con cepas de origen aviar, y por eso en el cerdo se genera una mezcolanza de virus, una recombinación o rearreglante de cepas de virus de influenza, que después ya pueden entonces ahora los de humano infectar a los de aves, y los de aves infectar a los de humanos, y viceversa, y entonces por eso surgen las pandemias por influenza, ¿no? Que yo creo que ya no tarda en aparecer una nueva pandemia generada por influenza, ¿no? Esto no, creo que no. Son detalles sobre la fusión de membranas. Entonces ya se dio el reconocimiento de este virus por la proteína hemaglutinina a receptor celular, ¿no? A estas terminaciones galactosiálicas. Esto permite entonces que se dé esta formación del endosoma, ¿no? Vean cómo aquí está representado, ¿no? Está el endosoma, este endosoma obviamente tiene una membrana, y al interior de este endosoma tenemos a la partícula viral completa. Aquí está representada nada más con uno de los segmentos, o con los complejos ribonucleoproteína, ¿no? No están los 8, pero con uno es suficiente, ¿no? Les decía yo que lo que pasa es que se genera un medio ambiente ácido, y este medio ambiente ácido lo que hace es provocar, si se acuerdan que les había dicho que tenía una proteína de matriz M2, ¿no? Una proteína M2 que formaba un canal iónico que atravesaba tanto la membrana de la célula huésped como lo que estaba formando parte de la proteína de matriz OM1, ¿no? Por ese canalito comienzan a ingresar un montón de protones por ese pH ácido propiciado en el endosoma, y esa generación o ese pH lo que me va a hacer es una disrupción de la proteína de matriz M1, y a la par lo que está ocurriendo con la proteína hemaglutinina es una serie de cambios conformacionales que me van a liberar a una estructura conocida como péptido de fusión, que se inserta con la membrana del endosoma, y entonces eso acerca la membrana del virus con la membrana del endosoma, se genera un poro, y aparte pues ya estaba viéndose la disrupción o la interrupción de lo que conformaría la proteína de matriz, y pues entonces ya puedo liberar a lo que sería el material genético del virus, ¿no? A cada uno de esos complejos de ribonucleoproteínas.
Y como ya están cerca del núcleo, pues entonces ya pueden entrar directamente al núcleo de la célula huésped, y en el núcleo de la célula huésped va a comenzar la estrategia para la replicación y la transcripción de este genoma viral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que va a ocurrir o qué creen que deba de ocurrir primero para estos virus? ¿La transcripción, la replicación o la traducción? La, la formación de, bueno, es replicación, pero para formar el RNA mensajero, ¿no? O de cadena adaptativa. Se dan cuenta en estos ejemplos que hemos estado viendo, lo que primero quiero es generar proteínas, ¿no? Proteínas importantes para que continúe el proceso, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es generar RNA mensajero, ¿no? El proceso de transcripción. Genero estos RNA mensajeros, y una vez que genero estos RNA mensajeros, pues me salen al citoplasma para ser leídos por los ribosomas, y algunas de estas proteínas que están saliendo vuelven a regresar al núcleo, porque entonces ahora van a ser importantes estas proteínas para generar o para continuar con el proceso de la replicación de mi genoma viral, ¿no? Y dentro de esas proteínas están las proteínas polimerasas, que están asociadas a cada uno de los extremos de estos genomas, pero también la proteína nucleoproteína, que me va a proteger este material genético, ¿no? Y de las otras proteínas que después se van a estar produciendo, que son proteínas que van a formar parte de la estructura o de la muerta del virus, ¿no? Esas proteínas se procesan en nosotros, organismos de la célula, requieren un plástico para poder dormir, se procesan y después se llevan a donde ya no están esperando al completo con la proteína completa, ¿no? Y ya que está completo, ahora sí ya sale del núcleo, se instancia prácticamente todo este complejo aquí dentro del núcleo, ya sale de las plasmas y así está donde están esperando las demás proteínas, ¿no? Y quiere decir que va a dar a este transporte, pues una de las proteínas necesarias es la proteína la proteína de magnetio, la proteína M1. Y aquí es donde la iniciación el complejo que nos vamos a preguntar, ¿no? El complejo de la proteína de exportación celular y el complejo de la proteína intraestructural GAL2, ¿no? Se forma este complejo y se establece que es avance de que a esta parte de la célula huésped se sigue región polarizada las proteínas para que ya se ensamble el total de la fórmula viral, ya no se las al experimento para seguir más externas, ¿no? Este nos dice que se haya dado desde antes como aprender estos procesos de ejercicio, de cómo están estas proteínas que son estas cambios composicionales que realiza la proteína como estas proteínas se acercan a esas regiones que se llama perturbación las células huésped, y es ahora sí que se acercan a las membranas y se forma un poro, y en la posición de este poro pues salgan cada uno de los primeros de proteínas hacia la plasma, ya se ve el núcleo, se ve el núcleo y comienza el proceso de la transcripción como tal, ¿no? Este es el ciclo replicativo que se desencadena en el virus de Virginia, se llama, no recuerdo, de cómo se lleva a cabo el ciclo replicativo de estos virus de influenza, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué pasa? Llega el virus, se conoce al receptor, se da la formación de endosoma, y en el endosoma se dan todos estos cambios conformacionales para que se dé la función de membranas. La función de membranas, un que permite la liberación de este complejo de monoproteína. Ese complejo de monoproteína es transportado al núcleo, y este complejo, ahora sí, el siguiente paso sería es el proceso de la generación de los mensajeros, y esos mensajeros van a salir a la citoplasma para producirse, regresan esta serie de proteínas al núcleo para que continúe el proceso de replicación de este material genético. ¿Qué más podrían ver? ¿Qué detalles podrían dar de este ciclo replicativo del virus de influenza?
aunque está dado en pasos, así de que paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, etc., realmente todo esto ocurre rapidísimo, ¿no? Y entonces todo puede estar ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? El chiste es que se me estén generando, por ejemplo, estas proteínas, por ejemplo, las proteínas que van a formar parte de la membrana del virus, si se dan cuenta, los RNA mensajeros que se están generando para estas proteínas son leídos por ribosomas que están acoplados a retículo plásmico rugoso, ¿no? Y eso permite que cuando se generen las proteínas, se traduzcan, pues sean procesadas por lo que requieran procesarse y inmediatamente sean llevadas a la membrana de la célula huésped, ¿no? Para esperar a los demás componentes que van a formar parte de mi virión. Y otras proteínas, como la proteína M1, la proteína de matriz, pues se sintetiza en ribosomas libres, ¿no? Y ya nada más están esperando o regresan, primero regresan aquí al citoplasma de la célula para que cuando ya se esté dando la replicación de este material genético, pues se ensamblen todos los componentes y ahora sí ya puedan salir todos estos componentes juntos para poder liberar a la partícula viral completa, ¿no? Creo que sí, este esquema sí está en el libro. Si lo checan, les describe cada uno de los, o no sé si ya le echaron un vistazo, cada uno de los pasitos que va ocurriendo, ¿no? Vamos hasta acá. Esto era... Este es el mismo de aquí, ¿no? Le señalo con el dedo como si lo vieran. Aquí está. Este ciclo, o esta parte de este ciclo de multiplicación de los virus de influenza, es obviamente ya agrandado, y les va describiendo cada uno de los pasos, qué es lo que va ocurriendo una vez que llega este complejo ribonucleoproteína al citoplasma de la célula, al núcleo de la célula huésped, ¿no? Mencionábamos que lo primero que va a ocurrir entonces, ¿qué es? El proceso de transcripción de este material genético para generarme estos RNA mensajeros. Estos RNA mensajeros salen al citoplasma de la célula, son traducidos, y las proteínas que se están traduciendo en primera instancia son esta serie de 3 proteínas, las proteínas polimerasas, porque las voy a requerir para mi proceso de replicación del material genético, ¿no? Y para que esto ocurra, este RNA que es negativo, lo tengo que llevar a un RNA complementario, un RNA positivo, y este RNA positivo va a ser el que me va a servir como molde para generar mi RNA viral, ¿no? Y ya que tengo mi RNA viral, entonces ya se le pegan su serie de proteínas, nucleoproteínas, pero también este RNA tiene que ser protegido por la proteína nucleoproteína, ¿no? Para que salgan ya, se forme el complejo ribonucleoproteína, ¿no? Después vienen otras proteínas que lo que me van a hacer es permitir, aquí está, la proteína M1, la proteína de matriz, que tiene secuencias de reconocimiento dentro de esta estructura, que me va a poder llevar a este complejo al exterior del citoplasma, junto con el otro complejo que habíamos mencionado, ¿no? El complejo de exportación nuclear con la proteína estructural 2, no estructural 2, y se dan cuenta, dentro de las proteínas que forman parte de la membrana del virus, debajo de esta membrana que ya está polarizada, también se empezaron a acomodar las proteínas que forman también parte de la proteína de matriz, ¿no? De la cubierta de matriz, la proteína M1, ¿no? Ya me llevo a mis 8 segmentos, y ya mis 8 segmentos se empaquetan, y ahora sí es liberado el virus ya maduro, ¿no? ¿Qué preguntas se podrían hacer aquí de que ya está siendo liberado el virus, ¿no? Sus 8 segmentos. ¿Cuál fue la estrategia? Bueno, como no están unidos, ¿cómo sabe, cómo se sabe que se tienen ya producidos suficientes segmentos de los 8, así como que el paquete de los 8, para poder ser empaquetado? Esa es la primera pregunta que a mí también se me ocurrió, ¿no? Ok, estoy generando son 8 segmentos que me generan mínimo 8 proteínas, y pues para que sea una partícula viral completa, tengo que tener esos 8 segmentos esenciales, ¿no? Se dieron cuenta, por ejemplo,
Aquí, ¿no? Son 8 segmentos y estos 8 segmentos tienen un tamaño diferente, ¿no? Los más grandes, pues, son los que forman parte de las proteínas polimerasas, ¿no? ¿Cómo sé o cómo sabe cuando ya están los 8 segmentos completos para poder ser ensamblados o ser ya liberados, ¿no? Siempre me lo estoy ahí, ¿cómo le hace el virus, no? ¿Cómo sé que ya tengo estos 8 segmentos completos y que no estoy repitiendo segmentos, ¿no? O que no estoy agregando 9 o 10 o estoy agregando menos, ¿no? 7, 6, 5, 4, ¿no? Resulta que también entre cada uno de los complejos ribonucleoproteína que se están generando aquí en el núcleo, existen secuencias de reconocimiento entre cada uno de los segmentos que tienen diferente tamaño, ¿no? Entonces, se da este reconocimiento a través de la proteína nucleoproteína junto con los otros segmentos que se están generando, los otros complejos ribonucleoproteínas, tienen esas secuencias de reconocimiento entre sus estructuras. Yo quiero pensar que tiene que ver también el tamaño. Se da el reconocimiento entre uno a otro también gracias a la proteína de matriz M1, que lo que permite es que se están uniendo estos 8 segmentos, ¿no? Aquí yo soy el segmento 1, pues tu segmento 1 reconoces al segmento 2 y entonces se pega como que a una parte del segmento 2 y luego el segmento 2 se pega a otra parte del segmento 3 o del segmento 4. El chiste es que todos tienen reconocimiento, ¿no? Y entonces, pues, de esa forma, pues, se da ya que se reconocieron todos estos segmentos por estas secuencias, pues entonces por eso puede ser encapsidado solo 8 segmentos, ¿no? Para que tenga yo una partícula de virus de influenza madura, ¿no? Y que sea totalmente infectiva, ¿no? Tampoco es un proceso que no se da, entonces no es un proceso azaroso, ¿no? Se tienen que reconocer los 8 fragmentos para que ya puedan ser ensamblados, ¿no? Aunque sí hay que se empaqueten más o menos segmentos o complejos ribonucleoproteínas, pero pues esos virus son virus defectivos, ¿no? Son virus inmaduros que no van a poder infectar a más células huésped, ¿no? Pero como este es un virus, los virus de influenza son virus que son muy, muy productivos, generan muchas partículas virales infectivas por esta serie de reconocimiento que se da entre cada uno de los complejos, ¿no? Ya que tengo mis 8, entonces ahora sí ya se pega uno, se pega el otro y ya que tengo los 8, entonces ahora sí ya puede ser liberada la partícula por este proceso de exocitosis, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es cómo se da este cambio de la síntesis del RNA mensajero a lo que sería la formación ahora ya del RNA genómico, ¿no? Perdón, los vecinos. No quiero ir a esa junta. Entonces, ¿qué tengo aquí en esta parte? Tengo lo que forma parte, bueno, lo que sería mi genoma, ¿no? Tengo mi genoma, mi RNA negativo. Este genoma o este RNA negativo, si se dan cuenta, también está acoplado a la proteína nucleoproteína. Entonces, el proceso de replicación y la generación del RNA mensajero, así como, del RNA mensajero, lo que estoy utilizando como molde también nunca está totalmente desnudo, ¿no? Siempre está protegido por lo que sería la proteína nucleoproteína, ¿no? Vean entonces qué me marca aquí en la imagen. Tengo mi genoma de RNA, mi genoma negativo para generar mi RNA mensajero. Lo primero que voy a hacer yo, virus, es agregar el extremo CAP o el 7-metilguanosina, pero va a ser de la célula huésped. Se lo tengo que robar a los mensajeros de la célula huésped y es por eso que estos virus tienen acoplada esa serie de 3 proteínas polimerasas. La polimerasa básica 1, la básica 2, o pues PB1, PB2 y la proteína PA. Cada una de esas proteínas tiene una función específica para robarse esta estructura de CAP. Por eso este genoma se va al núcleo, ¿no? Ya que llegué al núcleo, pues tengo unidas esas 3 proteínas polimerasas
y lo que va a hacer es que una de las proteínas polimerasas, la proteína, si no me equivoco ahorita, es la PB2, va a reconocer a los CAP o a la estructura de CAP de los RNA mensajeros celulares. Ya que se dio este reconocimiento, entonces entra en acción la proteína polimerasa ácida o la proteína PA. Lo que hace es cortar esas estructuras de CAP y se lo pega a lo que sería al molde, ¿no? Para que funcione como primer, ¿no? Y ya que se lo pegó o se lo acercó para que funcione como primer, entonces se dan cuenta que no hay una complementariedad de bases tal cual, ¿no? Únicamente me va a permitir tener esa estructura que me va a funcionar o que me va a dar un extremo para que pueda la proteína polimerasa continuar con la síntesis, ¿no? Y entonces ahora sí entra en acción la otra polimerasa, la proteína polimerasa básica 2 o PB2, que ya que se dio este robo de primer, comienza su acción de polimerización, ¿no? Comienza a generar mi RNA mensajero, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este RNA mensajero lo que va a tener es parte, o también cuando se genere el nuevo genoma, los nuevos genomas de RNA, pues van a tener una parte del genoma de la célula huésped, ¿no? De donde se robaron el CAP. El robo de CAP ni siquiera se da en mensajeros específicos, se da en cualquier mensajero de la célula huésped, no importa cuál sea, con que yo tenga esta estructura para funcionar como primer, me la robo, la pego a mi genoma y comienzo la síntesis de este RNA mensajero, ¿no? Y entonces, al final, lo que yo voy a obtener es estructuras de RNA con diferentes tamaños o con que tienen bases de lo que serían los RNA mensajeros celulares, ¿no? ¿Y cómo se da entonces el cambio para que en lugar de seguir generando RNA mensajeros, ahora yo genere RNAs genómicos? De acuerdo a la estructura o a este esquemita, ¿qué creen que es lo que está ocurriendo y que está muy relacionado y tiene que ver con lo que pasaba con los virus de paperas? Pues sea una proteína N. También entra la famosa proteína N, o en Sí. este caso se llama proteína nucleoproteína, ¿no? Y bueno, ahí dice NP, no sé si tenga que ser tenga que ver con la fosfoproteína, pero creo que no. No, es diferente. En el otro caso se llama proteína nucleoproteína o proteína N, y para el caso de los virus de influenza se llama proteína nucleoproteína, pero es proteína NP. Entonces, si se dan cuenta, tiene la misma estrategia, ¿no? Pero esa misma estrategia la aplica para 8 segmentos diferentes. Y entonces, ¿qué pasa? Ya tengo suficiente proteína nucleoproteína, y esta proteína nucleoproteína, pues lo que hace es empezar a proteger este RNA, ahora ya completo, ¿no? A partir del que me está funcionando como molde, para que me genere lo que sería mi RNA positivo, y este RNA positivo pues me va a funcionar como molde para generar mi RNA negativo, ¿no? Y después de ese RNA negativo, a ese RNA negativo se le van a empezar a unir la serie de 3 proteínas polimerasas, ya está protegido por la proteína nucleoproteína, y entonces ahora sí ya puede ser empaquetado, ¿no? En la estructura B es cómo se da el procesamiento del corte de este RNA de la estructura de CAP para que se pegue a la estructura de mi RNA, ¿no? Para la generación de mi RNA mensajero, ¿no? Se dan cuenta, no corta específicamente en lo que sería la estructura del 7-metilguanosina, ¿no? Aquí me está indicando que son aproximadamente de donde está esa estructura de CAP, de los RNA mensajeros celulares, corta más o menos unos 13 bases después, ¿no? Y entonces el RNA mensajero que se genera tiene estas 13 bases que son parte de los RNA mensajeros celulares, ¿no? Que no son no forman parte de las proteínas como tal, ¿no? Pero es lo que requiero para comenzar este proceso de elongación o proceso de síntesis, ¿no? ¿Esto para qué era? Para ver el proceso de formación en cis y en trans, de cómo se da también el cambio de switch desde la transcripción a la replicación, pero creo que ese ya lo checamos el martes, ¿vale?
Ya no. Después vemos los barbovirus. ¿Vale? Ok, profe. Sí, Vale, pues entonces nos vemos el martes. Sí, profe. sale pues. Sí, profe, está bien. Bonito puente. Entonces el miércoles examen, ¿verdad, profe? De la próxima semana. Ajá. De esta parte de las estrategias. Sale, vale. Vale.